Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar una vez más. Estoy haciendo en este momento un video para apoyarlos para que puedan realizar lo que es la actividad 1.7. La actividad 1.7 tiene que ver con caída libre. De hecho, ya se había hecho un video antes sobre cómo trabajar lo que es la caída libre. Pero bueno, vamos a hacer otro como apoyo. La caída libre es cuando un objeto se deja caer y este, a consecuencia de la gravedad, empieza a ganar lo que es velocidad en un periodo de tiempo y obviamente a recorrer cierta distancia. Este movimiento se caracteriza por tener 5 datos que son los que se necesitan para poder calcularlo. El primero es la aceleración o la gravedad. Ya habíamos dicho que la gravedad en nuestro planeta se maneja como 9.8066, no recuerdo los demás números, pero nosotros por cuestiones prácticas lo vamos a manejar como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, este movimiento también se caracteriza por dos cosas. Primero, tiene una velocidad inicial. Al dejarlo caer va a ser de cero. Y la velocidad final, esa va a depender de qué, de la distancia a la cual llegue el objeto. A mayor distancia va a alcanzar mayor velocidad, obviamente va a necesitar mayor tiempo para que suceda y se tendría que ocurrir a mayor altura. ¿Ok? El tiempo. Obviamente cuando una persona suelta un objeto, ese objeto no se vuelve 6 pelotas, por ejemplo aquí. Aquí cada pelota está representando en dónde se encuentra la pelota en un tiempo determinado. Por ejemplo, en el segundo 0 prácticamente está en la mano de la niña. En el segundo 1 está a cierta distancia, en el segundo 2 y así sucesivamente. Y por último la altura, que va a ser la distancia que hay entre donde empiece el objeto y donde termine. Y toda esa longitud se conoce como distancia o en este caso altura y se va a medir en metros. Para poder hacer los cálculos del movimiento caída libre se necesitan 4 fórmulas. Aquí están. Ahora, alguien me preguntaba, si la velocidad inicial es 0, ¿por qué manejamos en la fórmula 0? Y tiene mucha razón y mucha lógica esta pregunta. Velocidad inicial menos 0 seguiría siendo velocidad inicial. ¿Por qué tener velocidad final? Velocidad inicial que es 0 multiplicada por tiempo, esto se vuelve 0. Entonces, ¿para qué tenerlo en la fórmula? 0 más velocidad final nuevamente nos va a dar solo velocidad final, se puede anular el 0. Y velocidad inicial al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, 0 por 0, 0, y nuevamente se podría anular. Pero está en la fórmula por una razón muy sencilla. Si bien es cierto, nosotros estamos considerando el movimiento de caída libre desde el momento en que se suelta, también se puede estudiar solo una parte de ese movimiento. Por ejemplo, consideremos que el movimiento empieza en el segundo 3 y al segundo 5. Ese es el que nosotros queremos estudiar. Entonces, ¿cuál es la gravedad en este movimiento? Sería velocidad final 50 menos 30 serían 20. 50 menos 30, 20 entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a acá? 2 segundos. 20 entre 2 nos daría una gravedad de 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ahí sí necesitamos la velocidad inicial. Para calcular la altura, que pasa desde el segundo 3 hasta el segundo 5, sería velocidad inicial 30 por 2, 60. Recuerden ese número. En este caso serían tiempo 2 por 2, 4. Por 10, 40. Entre 2, 20. 20 más el 60 que les pedí que recordaran nos daría 80. Eso quiere decir que la altura o la distancia que recorre desde el segundo 3 hasta el segundo 5 son 80 metros. En este caso también podemos calcular la altura. Sería velocidad inicial 30 más 50, 80. Entre 2, 40 por 2, 80. Y la altura nuevamente nos da 80 metros.
Para encontrar la velocidad final a la cual llega el objeto sería velocidad inicial al cuadrado. Serían 3 por 3, 9, serían 900 metros. Más, dijimos que la altura eran 80 por 10, 800 por 2, 1600, 1600 más 900, 2500, raíz cuadrada de 2500, 50. 50 metros sobre segundo, obviamente. Entonces, si nos damos cuenta, sí nos sirve mucho la velocidad inicial, que como les explicaba desde un inicio, si nosotros consideramos el movimiento de caída libre desde el momento que es soltado, para nosotros sería 0. Y así es como lo vamos a manejar para nuestros problemas. Ahora, la actividad consiste en 6 preguntas. Son estas, las mismas que están en su actividad. Vamos a ir viendo cómo se resuelven. No las voy a resolver, solo voy a ver cómo se resuelven. ¿Ok? Estas son las 4 fórmulas de las cuales habíamos hablado y en verde están marcados los datos que ya conocemos. Velocidad inicial 0 y gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta dice, al dejar en caída libre un objeto desde un edificio y el objeto llega a la base del edificio a una velocidad d, con esto nos está diciendo la velocidad final. Por lo tanto, ya conozco velocidad final, ya conozco velocidad final y ya conozco velocidad final. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es la altura del edificio? Y la pregunta número 2, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el objeto a la base del edificio? La altura la conozco, velocidad inicial la conozco, velocidad final la conozco. Necesito calcular altura y tiempo. ¿Ok? Para calcular altura, despejo h de esta fórmula y al quedar despejada h de esta fórmula, con la velocidad final, velocidad inicial y gravedad, ya puedo encontrar el valor de la altura. Y el tiempo. Como conozco gravedad, velocidad final y velocidad inicial, puedo despejar tiempo, que es mucho más fácil, solo se cambia por la g. Y nos quedaría tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Y con eso ya conocería yo el tiempo. Una vez que conozco el tiempo, voy a marcar en azul el tiempo que ya lo conozco. Y como este despeje estaba un poco más complicado, que de hecho no tiene gran ciencia, pero bueno, como ya calculé tiempo, entonces ahora ya puedo usar esta fórmula para calcular la altura o esta fórmula para calcular la altura. Y ya tendría yo también la altura. ¿Ok? Para los problemas número 3 y 4 vamos a hacer lo mismo. Son las fórmulas. En verde está marcado los datos que conocíamos por default. La pregunta nos dice que al dejar en caída libre un objeto desde un edificio y el objeto llega a la base del edificio en 5.65 segundos, es decir, nos está dando el tiempo, necesitamos calcular la altura del edificio y la pregunta número 4 dice cuál es la velocidad del objeto al llegar a la base del edificio. ¿Ok? Necesitamos calcular altura y velocidad final. En verde, como les decía, los datos que ya conocemos. En amarillo, el dato que nos da el problema. Por lo tanto, si nosotros de esta fórmula despejamos velocidad final, ya conoceríamos la velocidad final. ¿Ok? ¿Qué otra fórmula podríamos ocupar? En esta. Podemos ocupar directamente esta fórmula sin despejes y conocemos la altura. ¿Ok? Ahora, una vez que ya conocemos la altura, entonces ya podemos calcular velocidad final, igual despejando de esta velocidad final o usando esta última sin tener que hacer ni siquiera los despejes. Si se dan cuenta, es un tema muy sencillo. Y pasamos con los dos últimos problemas, en los cuales nos dice, nuevamente, al dejar en caída libre un objeto desde un edificio que tiene una altura de 48.5 metros, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en caer en segundos? En este caso, entonces nos está dando la altura del edificio. En verde los datos que ya conocemos por default. En amarillos vamos a poner
En amarillo ponemos entonces el dato que nos da el problema. Y ahí podemos ver qué es lo que podemos calcular. Por ejemplo, de manera directa, sin tener que hacer despejes, podemos calcular la velocidad final, que es lo que nos pide la pregunta número 6. Calculamos velocidad final, las marcamos en azul. Entonces, ahora, para calcular tiempo, ¿qué podemos hacer? Despejar tiempo de esta fórmula y ya podríamos calcular el tiempo. Despejar tiempo de esta fórmula y también ya podríamos calcular el tiempo. Y tendría que ser las dos formas de calcularlo, porque no hay una fórmula para calcular el tiempo directamente. Y ya, una vez que tengamos eso, hacemos nuestros resultados, los mandamos por Classroom y terminamos. ¿Ok? Este va a ser el último tema que vemos para el primer parcial. La actividad 1.8 prácticamente son ejercicios de todo lo que vimos a lo largo del parcial. Y la actividad 1.9 es un formulario que van a hacer que les va a servir para contestar el examen. Ok, jóvenes, espero que haya quedado claro este tema. Si hubiera dudas, con toda confianza me pueden mandar un WhatsApp. Me dio mucho gusto saludarlos y esperemos seguir en contacto.